¿Y si te dijera que, en este preciso instante, hay algo dentro de ti, esperando la oportunidad de tomar el control? Algo oscuro. Un lado que prefieres creer que no existe, pero está ahí, silencioso, paciente. Y bajo las circunstancias adecuadas, sale a la luz. No se trata de monstruos ni de psicópatas. Son personas comunes, padres, amigos, vecinos. Tú. Todo lo que hace falta es un pequeño empujón, un entorno hostil, una voz de autoridad. Y de pronto, tu sentido de moralidad se desvanece como humo. El bien y el mal se confunden. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. ¿Te parece exagerado? Entonces dime, ¿realmente sabes de qué serías capaz si nadie estuviera mirando? Si la culpa pudiera eliminarse, si alguien dijera, tú no eres responsable. En este video descubrirás por qué incluso las mejores personas pueden convertirse en algo monstruoso. Y lo más aterrador, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta cuando ocurre. Ahora piénsalo bien, ¿y si esto ya te pasó y simplemente no lo notaste? El psicólogo Philip Zimbardo dedicó su vida a estudiar este fenómeno. En su investigación llamada El efecto Lucifer, demostró cómo ciertos contextos pueden llevar a personas comunes a cometer actos terribles. No porque hayan nacido malvadas, sino porque el entorno condicionó sus acciones. Según él, dale poder a alguien sin responsabilidad y observa lo que sucede. Una advertencia contundente que sigue vigente hoy en día. En la década de 1970, Zimbardo decidió ir más allá de la teoría y poner esta idea a prueba. Así nació uno de los experimentos más célebres y polémicos de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford. La idea era sencilla: convertir el sótano de una universidad en una prisión improvisada e invitar a estudiantes comunes a participar. La mitad actuaría como guardias y la otra mitad como prisioneros. Lo que debía ser un simple estudio sobre el comportamiento social se salió rápidamente de control. En pocos días, los estudiantes que hacían de guardias comenzaron a abusar de su poder, mientras que los prisioneros se volvieron apáticos, ansiosos y completamente sumisos. El experimento, que debía durar 2 semanas, fue cancelado en solo 6 días. ¿Qué provocó esta transformación tan rápida? ¿Por qué personas normales se vuelven capaces de cometer actos crueles en ciertas circunstancias? En este video exploraremos esas respuestas. Hablaremos sobre el experimento de Stanford, el experimento de Milgram y otros estudios que revelan cómo la obediencia ciega, la deshumanización y la pérdida de responsabilidad pueden empujarnos a cruzar límites morales sin darnos cuenta. Más importante aún, discutiremos cómo evitar caer en estas trampas. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Resistirías? Para comprenderlo mejor, debemos regresar al principio. Y todo empieza con la historia de un simple experimento que expuso el lado más oscuro de la naturaleza humana. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo decidió realizar un estudio que se convertiría en uno de los experimentos más controvertidos en la historia de la psicología social: el experimento de la prisión de Stanford. Su objetivo era claro, al menos sobre el papel. Quería entender cómo el entorno y los roles sociales podían influir en el comportamiento humano. La gran pregunta era, ¿las personas se adaptan al rol que se les asigna hasta el punto de cambiar quiénes son realmente? El escenario fue el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, acondicionado como una prisión improvisada. Se seleccionaron 24 estudiantes universitarios, todos mentalmente sanos y sin antecedentes de violencia. Fueron divididos al azar en 2 grupos, guardias y prisioneros. No había guión predefinido. Los guardias recibieron uniformes, gafas de sol espejadas y porras de goma. Los prisioneros vestían monos simples y eran identificados únicamente por números. Todo estaba listo. Solo quedaba observar. Lo que ocurrió fue más perturbador de lo esperado. En pocas horas, los guardias comenzaron a tomarse el rol con extrema seriedad. Crearon reglas estrictas, aplicaron castigos y empezaron a poner a prueba los límites de los prisioneros. Lo que inició como un simple juego se tornó sombrío. Los prisioneros fueron humillados, privados de sueño y forzados a realizar tareas degradantes. Muchos mostraron claros signos de angustia emocional, ansiedad y desesperación. Pero lo más inquietante fue el comportamiento de los propios guardias. Algunos, que antes eran estudiantes tranquilos,
se volvieron autoritarios y abusivos. El uniforme, las gafas oscuras y el poder aparente crearon una barrera psicológica que apagó su empatía. Dejaron de ver a los prisioneros como iguales y comenzaron a verlos solo como figuras a controlar. Zimbardo, quien también asumía el rol de superintendente de la prisión, terminó involucrándose en su propio experimento. En lugar de intervenir cuando la situación comenzó a salirse de control, permitió que empeorara. Solo cuando una investigadora externa visitó el lugar y quedó horrorizada por lo que presenció, Zimbardo comprendió la gravedad del asunto. El experimento, que debía durar 2 semanas, fue cancelado tras apenas 6 días. Pero, ¿qué nos revela esto sobre la naturaleza humana? El experimento de Stanford dejó en evidencia el poder de los roles sociales y del entorno sobre el comportamiento de las personas. No eran los estudiantes quienes eran malos por naturaleza. Fue el contexto, el papel de guardia o prisionero, lo que moldeó sus acciones. Cuando alguien se encuentra en una posición de poder absoluto o de extrema vulnerabilidad, puede actuar de maneras que jamás habría imaginado. Este experimento no solo dejó una marca profunda en la psicología social, sino que también abrió debates éticos significativos. ¿Hasta qué punto es válido exponer a los voluntarios a situaciones tan extremas en nombre de la ciencia? Más allá de eso, sirvió como un espejo incómodo para la sociedad. En sistemas cerrados, donde hay deshumanización y falta de supervisión ética, el abuso de poder deja de ser una excepción y se convierte en una posibilidad real. Pero Stanford fue solo el comienzo. Si el entorno tiene tal capacidad de influir en el comportamiento, ¿qué sucede cuando se añade una autoridad directa y órdenes explícitas? Aquí es donde entra en juego el experimento de Milgram. Otro estudio que evidencia cómo la obediencia ciega puede llevar a personas comunes a cruzar límites morales sin siquiera notarlo. Poco antes del experimento de Stanford, otro estudio ya había expuesto un lado oscuro del comportamiento humano, el poder de la obediencia ciega. En 1901, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo una serie de experimentos que sacudieron al mundo científico y plantearon una inquietante pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para dañar a otro si una figura de autoridad nos lo ordena? Milgram estaba profundamente impactado por los juicios contra los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos oficiales se defendían alegando, solo seguía órdenes. Pero, ¿es posible que personas comunes, sin tendencias violentas, sean capaces de cometer actos atroces simplemente por seguir instrucciones? Eso fue lo que Milgram quiso descubrir. El experimento fue sencillo en su estructura, pero devastador en sus resultados. Se invitó a voluntarios a participar en un supuesto estudio sobre aprendizaje y memoria. Se les colocó frente a una máquina de descargas eléctricas, con botones que variaban desde descargas leves hasta niveles potencialmente mortales. En otra sala, un alumno, que en realidad era un actor, debía memorizar pares de palabras. Cada vez que fallaba, el voluntario debía administrarle una descarga eléctrica, aumentando la intensidad con cada error. A medida que las descargas aumentaban, el actor gritaba de dolor, suplicaba que se detuvieran. En cierto punto, guardaba un silencio absoluto, insinuando que algo grave había ocurrido. Aún así, cuando el voluntario dudaba, el investigador, con bata blanca y actitud autoritaria, insistía con frases simples como: «El experimento requiere que continúe». Lo que sorprendió a Milgram fue la cantidad de personas que llegaron hasta el final. Aproximadamente el 65% de los participantes aplicó la descarga máxima, aun creyendo que estaban causando daño o incluso la muerte al alumno. Eran personas comunes, sin antecedentes violentos. Simplemente obedecieron. ¿Pero por qué? El experimento demostró que la presencia de una figura de autoridad genera un distanciamiento moral. Muchos voluntarios afirmaron que no se sentían personalmente responsables, ya que solo cumplían órdenes. La responsabilidad recaía en quien daba las instrucciones, creando así un escudo psicológico. Este mismo mecanismo se ha repetido a lo largo de la historia. Desde soldados en campos de batalla hasta empleados que siguen órdenes en corporaciones sin cuestionar sus consecuencias éticas. Cuando la autoridad es firme y clara, muchas personas suprimen su propio juicio moral. Pero hay un detalle aún más inquietante. Los participantes mostraban claros signos de angustia. Algunos sudaban,
temblaban o reían nerviosamente. Sabían que Twizzlepines y que algo iba mal, pero seguían adelante. El deseo de no desafiar la autoridad pesaba más que la culpa. El experimento de Milgram no solo ayudó a entender ciertos comportamientos en regímenes totalitarios, sino que también reveló un aspecto profundo de la naturaleza humana. En determinadas circunstancias, la obediencia ciega puede superar la moralidad individual. Pero esto plantea una cuestión aún más profunda. ¿Cuáles son los detonantes psicológicos que llevan a las personas a ignorar sus propios valores? ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando el mal parece la única opción aceptable? Para responder a esto, debemos explorar los mecanismos psicológicos que impulsan estos comportamientos y comprender por qué, en ocasiones, cruzamos límites sin darnos cuenta. ¿Qué hace que personas comunes cometan actos terribles? ¿Existe un mal interior esperando una excusa para salir? ¿O es el contexto y las circunstancias quienes realmente controlan nuestras acciones? Los experimentos de Zimbardo y Milgram demostraron que el entorno y la autoridad influyen profundamente en el comportamiento humano. Pero para entender por qué cruzamos ciertos límites morales, debemos analizar los detonantes psicológicos que nos empujan a hacerlo. Uno de los factores más importantes es la deshumanización. Cuando dejamos de ver al otro como un ser humano igual a nosotros, se vuelve mucho más fácil justificar acciones crueles. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia en guerras, regímenes totalitarios e incluso en situaciones cotidianas, como en escuelas o redes sociales. Cuando las personas son etiquetadas como enemigos, parásitos o subhumanos, la empatía se disuelve, dando paso al desprecio y la violencia. Otro detonante poderoso es la difusión de la responsabilidad. En grupos grandes o estructuras jerárquicas, la culpa se diluye. La lógica es simple y es simple. Si todos lo hacen, no soy el único responsable. Este fenómeno es evidente en contextos diversos, desde multitudes que ignoran a alguien que pide ayuda, hasta decisiones corporativas que afectan a miles de personas. El foco deja de estar en el individuo y se traslada al colectivo, creando una falsa sensación de inocencia. La presión social también desempeña un papel crucial. El deseo de encajar en un grupo es tan fuerte que, muchas veces, ignoramos nuestros propios valores para evitar conflictos o ser rechazados. El clásico efecto rebaño explica por qué, en ciertas situaciones, seguimos a la mayoría, incluso cuando sabemos que está equivocada. Es la necesidad de pertenencia superando al juicio crítico. Sin embargo, quizá el concepto más impactante al analizar el comportamiento humano sea el de la banalidad del mal, desarrollado por la filósofa Hannah Arendt. Ella acuñó esta expresión durante el juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Lo que Arendt observó fue desconcertante. Eichmann no parecía un monstruo sediento de sangre. Era un hombre común, burocrático, que afirmaba estar siguiendo órdenes. No odiaba directamente a sus víctimas, pero tampoco le importaban. La maldad, en este caso, no surgía de un impulso sádico, sino de la total ausencia de pensamiento crítico y empatía. Este es el aspecto más aterrador. El mal no siempre se presenta de forma evidente o grotesca. Muchas veces se esconde en pequeños actos de indiferencia, en decisiones irreflexivas y en la aceptación ciega de normas injustas. Personas comunes pueden cometer atrocidades cuando dejan de cuestionar lo que están haciendo. Y esto no se limita a grandes eventos históricos. En la vida cotidiana, estos mecanismos aparecen en situaciones mucho más simples. En el acoso escolar, en redes sociales donde el odio se propaga rápidamente, o en ambientes corporativos donde se toman decisiones frías que perjudican a otros en nombre del lucro o las metas. Entender estos detonantes no es una forma de justificar actos crueles, sino de reconocer que el potencial para el mal existe en todos nosotros. La verdadera fuerza moral radica en identificar estas influencias y resistirlas. Pero la buena noticia es que, si somos susceptibles a estas trampas, también somos capaces de superarlas. La empatía, el pensamiento crítico y la responsabilidad personal son herramientas poderosas para enfrentar sistemas que intentan deshumanizarnos. Si el mal puede emerger de personas comunes bajo ciertas circunstancias, la pregunta es, ¿cómo resistir a ese lado oscuro? Si somos influenciables por la autoridad, el contexto y la presión social, ¿qué nos impide ceder cuando estamos bajo esas fuerzas? La respuesta se encuentra en las personas que, incluso en las peores situaciones,
eligieron actuar con ética y valentía. Estos héroes anónimos no nacieron diferentes al resto. Lo que los hizo destacar fue su capacidad de cuestionar órdenes injustas, desafiar normas opresivas y mantener su humanidad intacta. Philip Zimbardo, el mismo psicólogo detrás del experimento de Stanford, dedicó años a estudiar no solo cómo surge el mal, sino también cómo algunas personas logran resistirlo. A esto lo llamó heroísmo cotidiano. Para él, un héroe no es solo quien realiza actos extraordinarios. El verdadero heroísmo se encuentra en los pequeños actos de valentía que rompen ciclos de injusticia y violencia. Pensemos en personas que, durante regímenes autoritarios, escondieron perseguidos en sus hogares, arriesgando sus propias vidas, o en ciudadanos comunes que intervinieron en situaciones peligrosas para proteger a desconocidos. Aunque estos ejemplos son extremos, el heroísmo también se manifiesta en situaciones cotidianas y más cercanas a nuestra realidad. Imagina un entorno laboral donde las prácticas poco éticas son comunes. El empleado que denuncia irregularidades, aun sabiendo que puede enfrentar represalias, realiza un acto de valentía. El estudiante que se niega a participar en el acoso escolar contra un compañero, incluso bajo presión social, también está resistiendo al lado oscuro. Estos gestos pueden parecer pequeños, pero requieren una gran fortaleza moral. ¿Pero qué diferencia a estas personas? ¿Qué las impulsa a actuar cuando la mayoría guarda silencio? El primer elemento es la autoconciencia. Los héroes cotidianos son capaces de distanciarse emocionalmente de la situación y observar el contexto con claridad. No actúan por impulso, ni siguen el flujo automáticamente. Antes de tomar una decisión, evalúan las consecuencias éticas y el impacto en los demás. Otro factor esencial es la empatía activa. No basta con reconocer el sufrimiento ajeno. Es necesario sentirse motivado a intervenir. Muchas veces, la distancia emocional nos impide notar la urgencia de actuar, pero quienes desarrollan una empatía genuina logran mirar más allá de sus propios intereses y conectarse con el dolor del otro. Finalmente, está la responsabilidad personal, quizá el punto más crucial. Muchas atrocidades cometidas a lo largo de la historia ocurrieron porque las personas sentían que la responsabilidad no era suya, solo seguía órdenes. Se convirtió en una excusa peligrosa. Los héroes cotidianos, en cambio, asumen la responsabilidad de sus actos, incluso cuando existe una cadena de mando por encima de ellos. ¿Pero acaso todos somos capaces de actuar así? La respuesta es sí. Aunque no siempre tenemos control sobre el entorno o las fuerzas externas que intentan influirnos, sí tenemos control sobre nuestras decisiones. El primer paso para resistir al lado oscuro es reconocer los factores que podrían llevarnos a actuar de manera cruel o indiferente. Zimbardo sostiene que el heroísmo puede entrenarse. Prácticas como cuestionar la autoridad, desarrollar empatía activa y posicionarse contra las injusticias cotidianas fortalecen un músculo moral que nos prepara para momentos críticos. Y si la banalidad del mal demostró que la maldad puede crecer en pequeños actos irreflexivos, lo mismo aplica para el bien. Las pequeñas decisiones diarias pueden reforzar nuestra capacidad de resistir los mecanismos que conducen a la deshumanización y la obediencia ciega. Sin embargo, incluso con esta preparación queda una última reflexión. ¿Estamos realmente listos para actuar cuando el momento lo exige? La idea de que el mal está reservado únicamente para monstruos o figuras lejanas es reconfortante. Nos libera de la responsabilidad de mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias acciones. Pero quizá la pregunta más importante no sea ¿quién es capaz de hacer el mal?, sino ¿qué nos detiene de hacerlo? Es fácil señalar los errores de los demás. Lo difícil es enfrentar nuestras propias fragilidades, reconocer nuestras debilidades y admitir que, en ciertos contextos, tal vez no seríamos tan diferentes de aquellos a quienes juzgamos. La línea entre el bien y el mal no siempre es tan clara como quisiéramos. Por eso, debemos estar atentos a las pequeñas decisiones cotidianas, aquellas que parecen inofensivas, pero que poco a poco moldean nuestro carácter. Al final, la diferencia entre quien cede y quien resiste no radica en alguna fuerza sobrenatural o en un rasgo de personalidad excepcional. Está en la capacidad de reflexionar antes de actuar, de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de ver al otro como un igual, incluso cuando el contexto nos dice lo contrario. Ahora quiero saber qué piensas sobre todo esto.
¿Crees que cualquier persona podría cruzar límites éticos bajo las circunstancias adecuadas? ¿O existen quienes nunca cederían, sin importar la situación? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede abrir espacio para debates importantes. Y si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuros contenidos. Eso ayuda al canal a crecer y lleva reflexiones como esta a más personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.